Hola, ¿qué tal? Tutorial 21 de programación en Java. Vimos en el tutorial anterior y con ejemplos los componentes de una clase, los cuales son atributos, uno o varios constructores y las funciones que definen el comportamiento del objeto. Vimos la visibilidad de los atributos, que puede ser privada o pública, y que un constructor construye un objeto a partir de los atributos de la clase. En esta ocasión veremos el uso de la función static y el ámbito de las variables en Java. Bien, primeramente decirles que un método dentro de una clase es un espacio en el cual se crean las variables de forma local. O sea, las variables que yo creé dentro de una función no se pueden visualizar desde otras funciones, a no ser que se les pasen como parámetros en la llamada a otra función. Quiere decir que si en este constructor, que no es más que una función, nosotros creamos la variable entera, por ejemplo, var, y le asignamos 3, esa variable no podrá ser leída desde fuera de la clase. Como por ejemplo poner una operación con ella, var más más, puesto que esta no se conoce. Lo mismo tampoco podríamos hacer dentro de otra función. No podríamos utilizar la variable var dentro de insertar ni dentro de devolver valor. Este tipo de variable viene siendo una variable local, por lo que se puede utilizar, o su ámbito, como se dice y está en la definición, es local. O sea que no puede utilizarse desde otro lado. Al contraste con los atributos de la clase, su ámbito es local, es global, mejor dicho. Por tanto, lo podré utilizar en cualquier método que yo defina en mi clase. Lo pueden ver aquí, está el alto, el largo y la profundidad, el constructor, está el cubo en la función insertar y está en devolver valor. Y como pueden ver, no necesita ser redeclarada ni nada. Por lo tanto, como se usa aquí en cubo, se le está asignando el valor que se le pasa por parámetro, y ya cuando se utilice la altura, el largo y la profundidad aquí, como ya tenía asignado un valor anteriormente hecho cuando se creó el objeto, pues será válida esta operación. Quiere decir que las variables globales mantendrán sus valores en cualquier circunstancia en la que se le use. Ahora bien, NetBeans definió una función o un mecanismo para poder apuntar a los atributos que están dentro de una misma clase. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo quiero acceder a un atributo en una clase, lo puedo hacer llamándolo por su nombre normal o utilizando la función this. O sea, la palabra this significa este. Se escribe así, como pueden ver, es una palabra reservada y es un apuntador al objeto en donde estamos. Quiere decir que this punto estamos accediendo a los métodos y los atributos de la clase en donde estamos, que es la clase cubo. Por lo tanto, this profundidad es lo mismo que decir profundidad. Y bueno, esto se hace para diferenciar una variable que esté dentro de, por ejemplo, este método, el cubo. Si nosotros le decimos a la variable que se pasa por parámetro, que es la profundidad, se llama igual que la profundidad del atributo, al nosotros decir que prof es igual a p, esta variable será local y no se utilizará como variable global. O sea, el método no la reconocerá como una variable global. Para eso tenemos que utilizar this.prof. ¿Por qué? Porque this es como que nos hace una referencia al objeto que crea la clase cubo y nos devuelve el atributo. Como pueden observar, al poner punto, podemos ver todos sus atributos y funciones: el alto, el largo, la profundidad, el cubo y las funciones insertar, poner altura, poner largo, poner profundidad. Esto tiende a confundir a veces, que nosotros le llamamos a los parámetros como mismo llamamos a los atributos que tenemos definidos, y bueno, puede ser que se nos cargue la aplicación por esta cosa. Y lo otro, decirles que así lo crea el NetBeans por defecto. Pues sí, buenas noticias. El tutorial anterior le construí este constructor a mano, ¿no? A código limpio. Pero el NetBeans tiene la ventaja de que lo puede hacer él solo. O sea, este mismo constructor donde se le pasan los parámetros a, L y P y se le asigne al alto, al largo y la profundidad lo que se pasa por parámetros, se puede hacer de manera automática de la siguiente forma. Vamos a borrar el constructor y con las combinaciones de tecla Alt Insert se nos muestra un mensajito o un pop-up que contiene varias opciones, entre ellas la primera, que es el constructor. Aquí nos sale una ventana cuando seleccionamos esa opción y ya podemos crear el constructor de nuestra clase. Para esto seleccionamos los atributos que queremos pasar como parámetro, en este caso el alto, el largo y la profundidad, y damos clic en el botón Generate. Así queda conformado el constructor mediante esta vida. Por lo tanto, únicamente tendremos que añadir la línea que nos faltaba. O sea, el objetivo de este constructor es crear el cubo a partir de los parámetros pasados, que vienen siendo las dimensiones de este. Simplemente tenemos que inicializar mediante instrucción cubo es igual a new, arreglo tridimensional entero, y le pasamos los parámetros en el orden alto, largo y profundidad.
Para este caso podemos decir los atributos que tenemos en la clase o decirles los parámetros que se nos pasaron directamente, porque como se hace una asignación ya tienen la equivalencia entre los valores. Procedemos a poner aquí this.alto, estamos utilizando el atributo this.largo, como podemos ver autocompletamos, y podemos utilizar también la variable local profundidad. Y así queda creado nuestro constructor mediante esta vía, la cual nos agilizará mucho el trabajo a la hora de hacer nuestros proyectos. De esta forma queda explicada la correspondencia entre una variable local y una variable global. Bien, esto es todo, nos vemos en el próximo tutorial.